Bueno, es el turno del profesor Haider Miranda Bonilla de Costa Rica, quien presentará la ponencia denominada La justicia constitucional en Italia, cuestiones actuales. Adelante, Haider. Bueno, muy buenas noches. Un cordial saludo y un profundo agradecimiento al profesor Manuel de Jesús Corado y al Centro Iberoamericano que coordina por la invitación a participar en este sentido homenaje al profesor Roberto Romboli. Un cordial saludo también a quienes nos escuchan y así como a todos los profesores y profesoras que han participado en este sentido homenaje. Bueno, en primer lugar, quiero reconocer la gran labor que ha desarrollado el profesor Roberto Romboli en el ámbito del derecho constitucional, en los estudios de justicia constitucional, y sin lugar a dudas, el honor que tuve de llevar a cabo el doctorado en justicia constitucional y derechos fundamentales que coordinó durante muchísimos años y que fue creado por el profesor y su maestro, el profesor Alessandro Pizzoruso. Sin lugar a dudas, todos los escritos y sobre todo la calidez humana que tiene el profesor en relación a sus discípulos y a sus estudiantes lo llevan a considerarlo como un verdadero maestro. Realmente para mí es un honor y me uno a las felicitaciones y a la iniciativa del profesor Corado en llevar a cabo este sentido homenaje. Hay un aspecto fundamental, creo que quedará como legado de la obra del profesor Romboli, aparte de su excelencia académica, ¿verdad? Sin lugar a dudas es que ha creído en los jóvenes, y esto lo demuestra con sus diferentes proyectos académicos, como el grupo de PISA, que fundó hace bastantes años, ¿verdad? Así como la creación de la especialidad en justicia constitucional, que como dijo el profesor Marcelo Labanca, reúne cada año a gran cantidad de profesionales y de estudiantes y de expertos en derecho constitucional en PISA para debatir temas de justicia constitucional y derechos humanos, llegando el próximo año, a su décima edición. El tema que elegí, sin lugar a dudas, ha sido uno de los temas más estudiados y sin lugar a dudas el profesor es uno de los expertos más reconocidos en Italia sobre el tema de la justicia constitucional en ese país. Realmente la elección del tema fue a propósito porque sin lugar a dudas la influencia de la justicia constitucional en Italia ha tenido una repercusión muy importante, sobre todo en modelos de justicia constitucional o en la creación de algunos tribunales o cortes constitucionales que surgieron posteriormente tanto en Europa como en América Latina. Para una mayor comprensión del tema voy a dividir mi exposición en dos etapas. Voy a analizar muy brevemente el modelo de justicia constitucional previsto en la Constitución de 1948, sobre todo a grandes rasgos la estructura y organización de la Corte, el sistema de elección de sus magistrados, el estatuto del juez constitucional, para posteriormente analizar un poco las competencias, ¿verdad?, los mecanismos de acceso y en una segunda parte algunas cuestiones de gran actualidad que se presentan en la justicia constitucional italiana. En el derecho constitucional comparado, sin lugar a dudas, el modelo de justicia constitucional italiano es ampliamente reconocido y goza de un gran prestigio, ¿verdad? Lo evidencia la traducción de una gran cantidad de obras jurídicas, en particular en la época de los años 80, por ejemplo, el Manual de Derecho Constitucional del profesor Alessandro Pizzoruso fue traducido al español, por ejemplo, por el Centro de Estudios Constitucionales, y aún así, los comentarios a sus sentencias, ¿verdad? La utilización de muchos aspectos evidencian este tema sobre el cual estoy hablando, ¿verdad? En particular, vemos cómo la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana ha sido referente en múltiples temáticas, como por ejemplo en el tema de la tutela de la dignidad humana, que ha sido derivada del artículo 2 de la Constitución, los derechos fundamentales, la tutela de los derechos fundamentales individuales y sociales, ¿verdad? El reconocimiento de una serie de nuevos derechos o de derechos
reconocidos jurisprudencialmente por parte del juez constitucional, la amplia tipología de sentencias que ha desarrollado la Corte Constitucional Italiana vía jurisprudencial en casi 70 años de haber entrado en funciones, el dimensionamiento en el tiempo de los efectos de sus resoluciones, así como, por ejemplo, el tema de la teoría de los contralímites en la relación con el derecho comunitario europeo, ¿verdad? Sin lugar a dudas, evidencian, digamos, una riqueza jurisprudencial de esta jurisdicción. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se creó en Italia, ¿verdad?, una de las potencias perdedoras del conflicto, de este segundo conflicto mundial. No solo se promulgó una constitución que prevé un catálogo de derechos fundamentales, ¿verdad?, y que establece la organización de los diferentes poderes del Estado, sino que además se previó en el artículo 134 la creación de una Corte Constitucional, es decir, de un órgano encargado de garantizar el catálogo de derechos fundamentales y los derechos y deberes que se encuentran reconocidos en la Constitución. En este sentido, Mortati expuso que entre las razones que llevaron a los constituyentes italianos a presentar una revisión judicial del control de constitucionalidad de las leyes fue establecer obstáculos para la restauración de gobiernos tiránicos como el gobierno fascista, y era necesario establecer un cuerpo que regulara los conflictos que pudieran surgir de la nueva estructura regional del Estado. En este sentido, la Constitución italiana de 1948 previó la creación de un órgano ad hoc encargado de la tutela jurisdiccional de esos derechos, es decir, la Corte Constitucional, principal órgano de garantía constitucional, el cual tiene como principal función la realización de un control concentrado de constitucionalidad, y para ello cuenta, y esto es un aspecto muy importante, con una amplia autonomía e independencia y se encuentra fuera del Poder Judicial. Esto es lo que la doctrina ha caracterizado como el modelo europeo, ¿verdad? Es la creación de un tribunal o de una Corte Constitucional que se encuentra fuera del Poder Judicial. Ello influenció sin lugar a dudas otros ordenamientos que previeron órganos de justicia constitucional, como el caso de Francia, ¿verdad?, en 1958, Portugal en 1974, España en 1978, y que progresivamente se fue extendiendo a los países que establecieron regímenes democráticos en Europa y América Latina, ¿verdad? Muy interesante. Y sobre todo, bueno, no voy a profundizar en el tema porque ya el profesor Marcelo Lavanca lo realizó, el debate que se llevó a cabo en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea Constitucional Constituyente en Italia sobre cuál modelo adoptar, ¿verdad? En realidad, es una discusión sobre la cual ya se analizó, ¿verdad? Pero el modelo de justicia constitucional que previó la Asamblea Nacional Constituyente es el resultado de un híbrido para la época en que fue introducido entre la Judicial Review, de origen norteamericano, y el modelo austriaco, que este año estamos conmemorando el centenario de la creación del Tribunal Constitucional austriaco, ¿verdad? Motivo por el cual se le puede considerar un modelo mixto. Uno de los principales impulsores de este modelo, sin lugar a dudas, fue el conocido jurista y constituyente Piero Calamandrei, ¿verdad?, quien planteó cuya propuesta planteó que la dificultad de tener al interno del mismo procedimiento sea el aspecto subjetivo, es decir, la tutela de los derechos de los individuos, sea el aspecto objetivo, es decir, que se observe el respeto de la Constitución, llevó a cabo en un modo posible que fue la diversificación de vías hacia la Corte Constitucional. Recordemos que en el sistema de justicia constitucional italiano no existe el modelo de amparo como lo conocemos en América Latina, es decir, no existe un acceso directo del individuo a la jurisdicción de la Corte Constitucional, sino que existe un acceso en vía incidental que más adelante voy a desarrollar cuando analice el tema de las vías de acceso, ¿verdad? Como dije anteriormente, las competencias de la Corte Constitucional, para quien quiere profundizar en este tema, se encuentran reconocidos en los artículos 134 y 136, en particular en el título sexto, parte 2 de la Constitución, denominado Garantías Constitucionales. Sin embargo, ante una falta de acuerdo político, se determinó a través de una serie
de leyes constitucionales y ordinarias, se determinó que en esas leyes se desarrollarían los mecanismos de acceso y otros aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de la Corte Constitucional. Motivo por el cual la Corte no entró en funciones en 1948, cuando entró en vigencia el 1 de enero de ese año la Constitución, sino que tuvieron que pasar varios años, ¿verdad? La Constitución, bueno, posteriormente la Asamblea Constituyente emitió una serie de leyes constitucionales y de leyes ordinarias que desarrollaron las competencias y los mecanismos de acceso ante la jurisdicción constitucional, y además era necesario también la elección de los jueces constitucionales. Motivo por el cual la Corte Constitucional entró en funciones hasta 1956, cuando promulgó además las normas reglamentarias que disciplinan sus procesos, que se llaman normas integrativas, ¿verdad? En este sentido, en el mes de abril de 1956 se llevó a cabo la primera audiencia pública, ¿verdad?, en donde se analizó la constitucionalidad de una ley de seguridad pública que había sido emitida en 1931. Y creo que es muy importante porque desde su primera sentencia, la Corte Constitucional italiana reconoció la fuerza normativa de la Constitución. Recordemos el periodo histórico, digamos, en el que fue promulgada la Constitución y el periodo histórico también en el que entró en funciones la jurisdicción constitucional, y la Corte, en la sentencia número 1 de 1956, que es una de las sentencias más importantes, sin lugar a dudas, que a la fecha ha emitido la jurisdicción constitucional italiana, reconoció la posibilidad de conocer la constitucionalidad de normas incluso que hubiesen sido emitidas incluso con anterioridad a la promulgación de la Constitución. Es lo que la doctrina italiana llama las normas o las leyes preconstitucionales. La Corte Constitucional italiana no solo reconoció la posibilidad de controlar la constitucionalidad de esas normas, sino que además determinó que esas normas podían ser anuladas o expulsadas del ordenamiento jurídico si vulneraban principios o valores o derechos reconocidos en la Constitución. En este sentido, en el caso en concreto, en esa sentencia, la sentencia número 1 de 1956, declaró la inconstitucionalidad de la normativa que había sido impugnada. Posteriormente, en su jurisprudencia, bueno, fue reconociendo y delineando sus funciones como un órgano nuevo dentro de la arquitectura constitucional en ese momento. En este sentido, podemos hacer referencia a la sentencia 13 de 1960, ¿verdad? Así como la sentencia 15 de 1969, en donde determinó que era un órgano, digamos, era un órgano de garantía de la Constitución, pero que sus competencias estaban fuera del poder judicial, ¿verdad? La Corte, bueno, tiene su sede en Roma, Italia, ¿verdad? Y en cuanto a su estructura, y esto es muy interesante, sobre todo en América Latina, donde se está analizando mucho el tema de los mecanismos de elección y selección de los magistrados y de los jueces constitucionales, ¿verdad? No solo en Costa Rica, sino también en América Latina existen diferentes iniciativas, y en esto hay que destacar el rol que ha tenido la sociedad civil y algunos organismos académicos. Es muy interesante el modelo de selección de los jueces constitucionales en Italia. El artículo 135 de la Constitución italiana determina que la Corte va a estar conformada por 15 jueces, ¿verdad? Un tercio de los jueces son elegidos por el presidente de la República, otro tercio, es decir, 5 jueces, son elegidos por el Parlamento en sesión conjunta, y un tercio, ¿verdad?, es decir, 5 jueces que faltan, son elegidos por las supremas magistraturas ordinarias y magistraturas. Entonces, vemos cómo de esos 15 jueces hay 3 formas de elección, y con diferentes procedimientos para poder llegar a ser magistrado o juez de la Corte Constitucional. Y dentro de los requisitos establece el artículo constitucional, y esto también es algo muy importante y muy valioso, porque viene a reconocer el expertise y la trayectoria profesional que se tiene que tener para ser magistrado del constitucional en Italia. Es que
determina que los magistrados del tribunal serán escogidos entre los magistrados, incluso jubilados, de las jurisdicciones superiores ordinarias y administrativas. Para ser juez de una jurisdicción superior ordinaria administrativa, vamos, que lleva su tiempo porque hay que superar determinados concursos en la carrera judicial italiana, ¿verdad? O profesores catedráticos de universidad en disciplinas jurídicas. Es decir, también para usted ser catedrático en Italia tiene que haber, digamos, superado determinadas categorías académicas. La categoría de catedrático, como en la mayoría de ordenamientos jurídicos, es la máxima categoría profesional y sin lugar a dudas es una persona que no solo tiene que tener varios años de ejercer la práctica docente, sino que tiene que tener publicaciones y de artículos, participación en seminarios, ¿verdad? Y el último requisito, la última posibilidad es que también los abogados con más de 20 años de ejercicio profesional. Es decir, a la Corte Constitucional pueden llegar magistrados de jurisdicciones superiores ordinarias o administrativas, catedráticos de universidades o abogados con más de 20 años en el ejercicio profesional. Esto, sin lugar a dudas, se asegura un expertise que tiene que tener el juez o la jueza constitucional cuando va a asumir el cargo. El otro aspecto muy importante es el hecho de que en Italia el juez constitucional es elegido únicamente por un periodo de 9 años. Y creo que esto viene a reforzar, sin lugar a dudas, la independencia del juez constitucional. El hecho de que el juez no tenga que someterse a un proceso de reelección o renovación, como en muchos países, en donde por el órgano que elige al juez constitucional, que en la mayoría de los casos son órganos de contenido político, conlleva a que muchas veces se le sancione en ese proceso de renovación o de reelección por las decisiones que emitió en el ámbito de sus funciones como juez constitucional. Y yo creo que es un modelo interesante, un modelo que tiene que analizarse con bastante cuidado, pero una experiencia bastante novedosa que sin lugar a dudas puede implementarse en América Latina. Como dije anteriormente, este sistema de nombramientos, sin lugar a dudas, es fruto de un delicado equilibrio, ¿verdad? El cual busca armonizar entre sus diferentes exigencias, asegurar sin lugar a dudas, en primer lugar, que los jueces sean imparciales e independientes, ¿verdad? Garantizar unas determinadas competencias técnico-jurídicas y llevar a la Corte, ¿verdad?, varias competencias y experiencias de diferentes culturas y sensibilidades. La elección, en este sentido, que lleva a cabo el presidente de la República es discrecional, ¿verdad? No se lleva a cabo ningún concurso o convocatoria. En el Parlamento sí es llevado un concurso y una convocatoria específica, ¿verdad? Y la elección del componente de la magistratura o del componente del Poder Judicial se lleva a cabo dentro del ámbito de competencia de estos órganos, ¿verdad? Nos dice el profesor Romboli en su manual de justicia constitucional, ¿verdad?, que los jueces que provienen de la magistratura son portadores de una calificada experiencia judicial y se apartan de las elecciones de los órganos políticos. Los jueces nombrados por el Parlamento, por su parte, digamos, se seleccionan principalmente entre profesores, abogados, pero también jueces, tienen más probabilidades de ser portadores de experiencias y de sensibilidades presentes en las asambleas representativas. Pero el elevado número de votos requeridos para la elección significa que no sea la única mayoría quien los eligen, ¿verdad? Por lo general tiene que existir un determinado acuerdo entre las fuerzas políticas, presentes en el Parlamento, ¿verdad? En este sentido, al tener que existir una determinada mayoría dentro de las fuerzas políticas en el Parlamento, es claro, como acontece en muchos países latinoamericanos, que existe un retraso en el nombramiento de estos 5 jueces que conlleva al nombramiento parlamentario. En cambio, los nombramientos que realiza la magistratura y el presidente de la República, sin lugar a dudas, son mucho más céleres, ¿verdad? Hay que analizar también el hecho de que una vez que el juez, digamos, asume el cargo, ¿verdad?, digamos, no lleva la bandera de un determinado partido político, sino que el juez tiene que ser una persona independiente, imparcial, y que el límite para resolver un caso concreto, sin lugar a dudas, es el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Un hecho interesante es la forma en la que se elige el presidente de la Corte. Esto es un aspecto también que el profesor Romboli, sobre todo en sus diferentes comentarios y en
en los aggiornamenti que lleva cada 2 años junto con sus otros colegas y discípulos, ¿verdad? Ha desarrollado ampliamente, es el tema de la colegiabilidad, a la que hacía también referencia el profesor Labanca, ¿verdad? En este sentido, el presidente lo elige la propia Corte, ¿verdad? Por un plazo de 3 años con la posibilidad de reelección, ¿verdad? Lo elige en una sesión privada, ¿verdad? Esto es bastante, es importante también. Y existe la costumbre, ¿verdad? Que el presidente es elegido entre el colega de más antigüedad, es decir, aquella persona que está por vencérsele el cargo, no en antigüedad en edad, sino aquella persona que se le está por vencer el periodo como juez constitucional. Aunque no siempre se respeta esa regla no escrita, ¿verdad? En cuanto al estatuto del juez constitucional, que también ha sido otro tema que ampliamente ha desarrollado el profesor Roberto Romboli en su obra y en sus diferentes escritos, la noción del estatuto trata del conjunto de situaciones jurídicas vinculadas a la función de un juez constitucional a partir del momento de su elección, ¿verdad? Y de su incorporación en el ejercicio de sus competencias y de las responsabilidades que éste va a llegar a tener en el ejercicio del cargo hasta el momento en que finaliza sus funciones. En este sentido, para el profesor Romboli, los elementos que integran el estatuto constitucional son el número de jueces que integran el pleno, ¿verdad? Los órganos de designación, los requisitos de elegibilidad y los procedimientos de elección, el juramento, la duración en el cargo y la reelección, las incompatibilidades, la inamovilidad, la retribución económica, la libertad de opinión y de voto, los motivos del cese y el fuero de protección y el régimen de responsabilidades. Esto, bueno, por una cuestión de tiempo no lo voy a desarrollar tan ampliamente, ¿verdad? Pero, digamos, es muy interesante todos estos elementos, no solo para analizar el modelo constitucional italiano, sino también para analizar el modelo de justicia constitucional presente en otros ordenamientos jurídicos. En cuanto al quórum, es muy importante que la Corte solo puede sesionar con un mínimo de 11 magistrados o de 11 jueces. Esto es muy interesante porque, a diferencia de otros ordenamientos en América Latina, en Italia no existe el magistrado o juez suplente, ¿verdad? Además, las decisiones, como dijo, son colegiales, ¿verdad? Tienen que ser acordadas de forma unánime. No existe. Una de las grandes diferencias con otros modelos de justicia constitucional es el tema de la colegiabilidad, ¿verdad? No existe el voto particular o la nota separada que en muchos ordenamientos de América Latina sí existe. En cuanto a las funciones de la jurisdicción constitucional italiana, hay que hacer referencia al artículo 134 de la Constitución, en donde determina que la Corte Constitucional juzgará sobre las controversias de legitimidad constitucional de las leyes y de los actos con fuerza de ley del Estado y de las regiones, sobre los conflictos de competencia entre los poderes del Estado y sobre los que surjan entre el Estado y las regiones entre sí mismas, y sobre las acusaciones promovidas contra el presidente de la República conforme a las normas de la Constitución. Entonces aquí vemos la primera función que tiene la Corte Constitucional Italiana, sin lugar a dudas, y que lleva a cabo de forma concentrada, es el control de constitucionalidad de las leyes y de los actos con fuerza de ley, ¿verdad? En este control, ¿verdad?, resuelve, por ejemplo, los conflictos de competencia que pueden surgir entre el Estado y las regiones a la luz de lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución, ¿verdad? Esto es muy importante. O los conflictos de competencia que pueden surgir entre regiones o entre el Estado y las regiones. En cuanto a las modalidades de acceso, y ya voy concluyendo en esta primera parte de mi intervención, está referido a cómo se puede acceder a la Corte Constitucional Italiana. Recordemos que, como dije anteriormente al inicio de mi exposición, no existe un acceso directo del individuo a la Corte Constitucional Italiana, ¿verdad? Sino que existen dos diferentes mecanismos de acceso. Un acceso en vía directa que tienen los estados y las regiones en estos conflictos que surjan entre conflictos de competencia o de constitucionalidad, ¿verdad? Y un acceso en vía incidental que tiene el juez ordinario o el juez acuo
como en muchos ordenamientos existe, de que cuando tiene que aplicar en un determinado proceso judicial ordinario una norma que considere que es inconstitucional, lo que tiene que hacer es plantear un acceso incidental ante la jurisdicción constitucional. Entonces vemos cómo hay dos vías de acceso a la jurisdicción constitucional. Un acceso en vía principal, pero no es un acceso como nosotros lo conocemos en el recurso de amparo, porque en este ordenamiento no existe el modelo de amparo que sí está presente en la mayoría de países de América Latina, sino que esa competencia está determinada, ese acceso directo en vía principal la tiene únicamente el Estado o las regiones, ¿verdad? Y el acceso en vía incidental la tiene el juez ordinario, ¿verdad? Y sobre estos temas, bueno, la Corte Constitucional Italiana ha desarrollado una amplia jurisprudencia, ¿verdad? Y he emitido una serie de sentencias, una amplia tipología de sentencias en su jurisprudencia que por una cuestión de tiempo no voy a poder desarrollar, como las sentencias interpretativas sobre las cuales o la técnica de la interpretación conforme ampliamente desarrollada por el profesor Roberto Romboli en sus diferentes estudios que ha realizado, así como la amplia tipología de sentencias que ha desarrollado en los procesos en vía incidental y en vía directa, desde las sentencias adictivas, manipulativas, sentencias interpretativas, sentencias exhortativas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, esta construcción jurisprudencial de la Corte Constitucional Italiana ha sido implementada por otras jurisdicciones constitucionales como la Sala Constitucional de Costa Rica, ¿verdad? El otro tema que es muy interesante, y sobre todo porque los colegas que me antecedieron hablaron del tema del diálogo entre cortes y la existencia de los conflictos entre jurisdicciones, es la doctrina del derecho viviente. Y esto se dio cuando en la década de los 60, cuando se presentó un conflicto entre la Corte Constitucional y la Corte de Casación Penal, caracterizado por la doctrina como la guerra entre cortes. Entre ellos podemos citar al profesor Campanelli, ¿verdad?, que tiene un libro bastante interesante sobre este tema, ¿verdad? En realidad, ese conflicto se dio por la negativa, en este caso del juez de la Corte de Casación Penal, a seguir una determinada interpretación propuesta en una determinada sentencia interpretativa de rechazo, lo cual llevó a que la Corte, una vez que se plantea nuevamente esa cuestión vía incidental, se pronuncie y en este caso emite una sentencia estimativa manipulativa, ¿verdad? Esta crisis entre jurisdicciones fue resuelta a través de la doctrina del derecho viviente, la cual fue desarrollada a partir de la sentencia 274 de 1974, en donde la Corte determinó que si existe un derecho viviente que ha sido desarrollado o una interpretación, un criterio interpretativo que ha sido desarrollado de la norma nacional que ha sido desarrollado por la jurisdicción ordinaria, ¿verdad? Eso le impide, digamos, a la Corte interpretar esa tesis jurisprudencial, ¿verdad? Y renuncia a dar su propia interpretación y asume esta con el significado que le haya atribuido la jurisprudencia ordinaria. Y cuando, por el contrario, cuando esa ley impugnada no se puede determinar una interpretación consolidada, la Corte puede determinar una determinada interpretación conforme, ¿verdad? Eso es, a grandes rasgos, la doctrina del derecho viviente. Ya para ir finalizando, hay una serie de temáticas de gran actualidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Italiana, sobre todo en el ámbito del diálogo entre cortes, en la relación entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la relación entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿verdad? Recordemos que en el ámbito europeo hay un constitucionalismo multinivel, ¿verdad?, en donde existen diferentes catálogos de derechos fundamentales, pero también diferentes jueces y ordenamientos jurídicos en el ámbito de los derechos humanos, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, pero digamos, son temáticas bastante interesantes. En el ámbito de la relación entre la Corte Constitucional Italiana y el derecho comunitario, sin lugar a dudas, uno de los aspectos actuales es la apertura que ha tenido la jurisdicción constitucional italiana desde hace algunos años en plantear cuestiones sobre envíos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es un procedimiento que se encuentra establecido
en el artículo 267 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea y que permite al juez nacional consultar a la Corte de Justicia de la Unión Europea cuando tenga dudas sobre la interpretación o validez del derecho europeo, es decir, del derecho comunitario que deba aplicar en la resolución de un caso en concreto. En este sentido, existe, digamos, una apertura que inició con la sentencia 101 y con la resolución 101 y 103 del 2008, donde la Corte Constitucional italiana planteó las primeras cuestiones o reenvíos prejudiciales. La otra gran cuestión que es muy interesante y que ya el profesor Ruggeri, que me antecedió el día de ayer sobre el tema, es el tema de la doble prejudicialidad. Y que esto, digamos, es una tesis que ha venido desarrollando la Corte Constitucional a partir de la sentencia 267 del 2017. Y sobre todo porque es muy interesante porque en este caso, digamos, la Corte o el juez constitucional determinó que si el juez ordinario tiene dudas de la inconstitucionalidad de una norma por ser contraria no solo a la Constitución, sino también a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo que tiene que presentar o plantear en primer lugar es la cuestión incidental ante la Corte y posteriormente, una vez que la Corte emite sentencia, si lo tiene bien, puede plantear el reenvío prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, sobre el tema, el profesor Romboli también ha escrito algunos trabajos de investigación donde analiza con más detenimiento esta temática de gran actualidad, sobre todo en el ámbito de este constitucionalismo multinivel, ¿verdad? Y critica algunos aspectos también de la resolución de la Corte Constitucional italiana. El otro aspecto sobre el cual también el profesor Romboli ha escrito recientemente está relacionado con la entrada en vigor del Protocolo 16 a la Convención Europea de Derechos Humanos, que si bien es cierto, Italia todavía no lo ha ratificado, ya entró en vigor, y lo que permite el Protocolo 16 a grandes rasgos es la posibilidad de las jurisdicciones supremas de plantear opiniones consultivas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Eso es un tema muy novedoso, digamos, tiene determinadas particularidades y algunas de ellas son bastante criticables, pero en esencia digamos que me parece un protocolo bastante novedoso, porque sin lugar a dudas viene a fortalecer ese diálogo institucional que sí existe en el ámbito del derecho comunitario, pero que no existía en el ámbito del derecho convencional europeo, ¿verdad? Y que sin lugar a dudas a mí me parece que es un instrumento que debería ser implementado en América Latina, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Y su implementación sería muy sencillo, sería reformar los sujetos legitimados que pueden presentar opiniones consultivas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto vendría digamos, a fortalecer el principio de subsidiariedad, a que el juez, cuando tenga dudas, sobre todo las jurisdicciones supremas, puedan plantear opiniones consultivas ante la Corte Interamericana, en este caso, ¿verdad? Y en el ámbito del derecho europeo, son los estados quienes determinan quiénes son esas jurisdicciones supremas de conformidad con su ordenamiento jurídico. Sin embargo, es muy importante que dentro de las jurisdicciones supremas se incluyan a las cortes y a los tribunales constitucionales. En este sentido, espero que dentro de las jurisdicciones constitucionales que se vayan a incluir, el gobierno italiano incluya a la Corte Constitucional. El otro tema, ya para ir finalizando, es un aspecto novedoso sobre el cual el profesor Marcelo Lavanca también hizo referencia, que está relacionado a la reciente modificación de las normas integrativas de la Corte Constitucional en enero de este año, que permitió una mayor participación de la sociedad civil en los procesos constitucionales de la Corte y sobre todo a los expertos, ¿verdad? Esto es muy importante. Sobre el tema, bueno, se puede ver el artículo 4 de estas normas integrativas. Quien quiere profundizar sobre el tema permite, digamos, la participación de lo que nosotros, la doctrina en América Latina llamada amicus curiae, ¿verdad? De sujetos institucionales, de asociaciones, de organizaciones no gubernativas, incluso de expertos en los procesos constitucionales. Sin lugar a dudas, el modelo de justicia constitucional italiano plantea
muchos aspectos novedosos para las jurisdicciones constitucionales de América Latina, no solo en amplia tipología de sentencias que ha desarrollado, sino también en muchas temáticas sustanciales de protección de los derechos humanos. Así que sin lugar a dudas es un modelo que ha tenido un gran impacto en nuestro país. Por ejemplo, en la Sala Constitucional de Costa Rica, muchas de las competencias que actualmente tenemos, por ejemplo, el acceso en vía incidental, es decir, la consulta judicial que puede plantear un juez, sin lugar a dudas tuvo una gran influencia en el modelo de justicia constitucional italiano, como estoy seguro que lo ha tenido también en otras jurisdicciones constitucionales. Sin más preámbulo, bueno, quiero agradecer la invitación a este sentido homenaje a una persona, a un académico, a una gran persona, a un gran académico que sin lugar a dudas considero mi maestro, el profesor Roberto Romboli. Muchas gracias. Muchas gracias, Haider. Tenemos una pregunta del licenciado Rodrigo Sandoval. El planteamiento es el siguiente. ¿Qué modelo de control constitucional consideras que es mejor? ¿El que se realiza por órgano judicial o por un tribunal constitucional autónomo? Y segundo, ¿cuáles son los medios de control constitucional en Italia? Bueno, muy interesante ambas preguntas. Depende de muchos factores, ¿verdad? ¿Cuál modelo implementar, verdad? Yo creo que si se le garantiza plena independencia y autonomía financiera y económica al órgano jurisdiccional, yo sería partidario porque la sala, el tribunal o la Corte Constitucional esté fuera del Poder Judicial. Pero para ello tienen que existir determinadas garantías que en muchos ordenamientos latinoamericanos no existen, ¿verdad? Y una de ellas, sin lugar a dudas, es la independencia económica, porque si vos limitas el ámbito económico de una jurisdicción constitucional, prácticamente va a estar, va a ceder a las presiones políticas, ¿verdad? Entonces ese sería mi comentario o mi respuesta, ¿verdad? Depende de muchos factores, pero sobre todo de que se garantice plenamente su independencia, imparcialidad y autonomía. Y sobre todo una autonomía económica que esté reconocida incluso a nivel normativo o a nivel constitucional para que no pueda ser limitado por los vaivenes económicos o políticos, ¿verdad? Y en cuanto a la segunda pregunta, ¿me la puedes volver a repetir? Sí, claro. ¿Cuáles son los medios de control constitucional en Italia? En Italia son dos. El acceso incidental, es decir, el proceso incidental que somete un juez, la Corte Constitucional, digamos, cuando un juez ordinario le somete una cuestión incidental, puede, digamos, declarar la inconstitucionalidad de una norma, al igual que en los procesos que plantean el Estado y las regiones. La Corte Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad de una norma estatal o incluso de una ley estatal, una ley regional, ¿verdad? Entonces, tanto el acceso incidental como el acceso directo son mecanismos de control de constitucionalidad que lleva a cabo la Corte Constitucional Italiana y que podría expulsar normativa por ser contraria a la Constitución o al parámetro de convencionalidad. Muy bien, Haider. De esta manera vamos a cerrar tu participación agradeciendo de nueva cuenta el habernos acompañado y enviándote también pues un fuerte abrazo hasta San José, Costa Rica. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a las personas que han escuchado mi participación. Un sentido homenaje a un gran jurista, a un gran académico, y te mando un gran abrazo desde San José. Muchas gracias. Buenas noches. Abrazo de vuelta. Saludos.